No sé en qué momento exacto dejé de tener miedo a perder cosas, pero recuerdo perfectamente cuando me di cuenta de que ya no quedaba nada por perder. Fue un martes, uno de esos días grises que parecen eternos. Estaba sentado en el suelo de un apartamento vacío, con las paredes manchadas y el eco de mis propios pasos como única compañía. No tenía muebles, no tenía dinero, no tenía trabajo. Afuera, la ciudad seguía corriendo como si nada. Adentro, yo me sentía como un animal que ha roto la cadena, pero no sabe hacia dónde ir. Mi teléfono, el mismo que me había atado a conversaciones inútiles y promesas falsas, estaba apagado desde hacía días. No porque quisiera, sino porque no podía pagar la factura. Había dejado de contestar incluso antes de que eso pasara. Las llamadas eran todas las mismas: bancos, acreedores, viejos conocidos que venían a cobrar favores. Nadie preguntaba si estaba bien. Nadie quería escuchar la verdad. Me quedé mirando mis manos. Manos que habían sostenido contratos, copas de champán, llaves de apartamentos alquilados a precios absurdos, manos que habían contado billetes como si fueran interminables. Ahora estaban vacías, secas, con los nudillos marcados. Por primera vez en años, no tenían nada que ofrecer ni nada que reclamar. El hambre me apretaba el estómago. Abrí el refrigerador y dentro había una botella de agua y medio limón. Sonreí, no sé por qué. Tal vez porque ya no tenía que decidir qué comer, ni perder tiempo pensando si pedir comida tailandesa o italiana. El menú de mi vida se había reducido a lo esencial. Salí a la calle sin rumbo. El aire estaba húmedo, y el asfalto mojado reflejaba las luces como espejos rotos. Pasé frente a vitrinas llenas de ropa, relojes, zapatos que antes hubiera comprado sin pensarlo. Ahora ni siquiera me detenía. No por dignidad, sino porque ya no sentía nada. Ni deseo, ni envidia. Era como si mi capacidad de querer se hubiera apagado junto con las luces de mi apartamento. Caminé hasta un parque. Me senté en un banco y observé a la gente pasar, ejecutivos con trajes caros, adolescentes pegados a sus teléfonos, parejas riendo sin mirarse realmente. Todos parecían apurados, todos parecían pensar que lo que buscaban estaba a unos metros más adelante. Yo también había sido así. Siempre corriendo, siempre persiguiendo. Pero ahora estaba quieto. Y en ese silencio, algo dentro de mí empezaba a moverse. Un hombre mayor se sentó a mi lado. No dijo nada al principio. Solo sacó un termo y se sirvió café. El olor me golpeó de inmediato. Sin mirarme, me extendió el vaso. Dudé unos segundos, pero lo acepté. Estaba caliente, amargo y perfecto. No tienes cara de quien espera a alguien, dijo, sin apartar la vista del camino. Porque no espero a nadie, respondí. Asintió, como si esa fuera la respuesta más lógica del mundo. Entonces estás más libre que la mayoría, dijo, y se levantó. Me quedé ahí, con el café en las manos y esa frase en la cabeza. Libre. No era así como yo me sentía. Yo me sentía derrotado, vacío, acabado. Pero la palabra se quedó pegada a mi mente como una mancha difícil de quitar. Libre. No por elección, sino por ausencia. Y tal vez ahí estaba la diferencia: nadie me había dado esta libertad, me la había arrancado la vida a la fuerza. Cuando volví al apartamento, me tumbé en el suelo y cerré los ojos. El eco de la palabra libre no me dejaba dormir. No entendía si era un consuelo o una condena. Antes de que todo se derrumbara, mi vida era una vitrina brillante, no una vida real, sino una exhibición constante para que otros miraran y envidiaran. Despertaba con el sonido de notificaciones, revisando mensajes antes incluso de abrir los ojos. No era gente preguntando cómo estaba, sino gente queriendo cerrar negocios, invitarme a eventos, o asegurarse de que yo supiera lo que ellos estaban haciendo. Era un intercambio de vanidades disfrazado de amistad.
Tenía un trabajo que pagaba demasiado por lo poco que hacía. Lo odiaba, pero lo defendía como si fuera mi identidad. Me movía entre oficinas lujosas, restaurantes caros y fiestas en azoteas iluminadas. Siempre había música de fondo, risas forzadas y copas medio llenas. Era un escenario perfecto, hasta que apagabas la luz y te quedabas solo. Mi apartamento estaba lleno de cosas que nunca usaba. Relojes que solo me ponía una vez para las fotos, ropa con etiquetas todavía colgando, botellas de vino que compraba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Era como un museo de lo que yo creía que era éxito. Cada objeto era un trofeo, pero ninguno me hacía sentir más vivo. Al contrario, me ataban. Compraba porque creía que algún día, con la compra correcta, llegaría la satisfacción definitiva. Pero siempre era un espejismo, cuanto más tenía, más quería. Recuerdo un momento específico que ahora me parece patético. Estaba en una joyería, mirando un reloj que costaba lo mismo que el alquiler de un año de una familia promedio. No lo necesitaba, ya tenía otros 3 muy parecidos, pero me dije que este me daría un aire distinto. Mientras lo probaba, vi mi reflejo en el espejo. No vi a un hombre feliz, vi a alguien intentando convencer a todos, y a sí mismo, de que lo era. Aún así, lo compré. 2 semanas después, estaba guardado en un cajón. Con el tiempo, mi círculo de amistades se volvió tan superficial como mi vida. Gente que me medía por lo que tenía, no por lo que era. Y yo jugaba ese mismo juego. Éramos depredadores y presas al mismo tiempo, compitiendo por quien mostraba más éxito. Me reía con ellos, pero nunca me sentí realmente escuchado. Y cuando intentaba ser sincero, cambiaban de tema o se iban a buscar otra copa. El problema era que yo no lo veía como un problema. Creía que así era la vida. Me habían enseñado que el objetivo era acumular, avanzar, subir, y yo estaba haciendo todo eso. Pero debajo de la fachada había un cansancio que ni las vacaciones, ni el alcohol, ni las compras podían borrar. Una noche, después de una de esas fiestas interminables, llegué a mi apartamento. Estaba solo. Me quité el saco y lo dejé caer en el sofá. Encendí la televisión sin mirarla y abrí una botella de whisky. Mientras el líquido quemaba mi garganta, me di cuenta de que no recordaba la última vez que había estado realmente presente en algo. Siempre estaba pensando en la próxima meta, en el próximo objeto, en la próxima foto para subir. Vivía adelantado, pero nunca vivía el ahora. El verdadero punto de inflexión, aunque no lo supe en ese momento, ocurrió un lunes cualquiera. Estaba en una reunión con clientes, todos hablando de cifras, de mercados, de inversiones. En un momento, uno de ellos dijo, riendo, al final, lo único que importa es tener más que el de al lado. Todos se rieron, incluyéndome. Pero en mi cabeza, algo hizo ruido. ¿Más que el de al lado, y después? ¿Qué pasa cuando ya tienes más? ¿Qué pasa cuando el de al lado deja de importar? Me llevé esa pregunta como una espina invisible. En ese entonces no imaginaba que pronto no tendría que preocuparme por tener más que nadie, porque no tendría nada. Y, aunque ahora lo digo con cierta calma, en ese momento la idea de perderlo todo me habría parecido una pesadilla. Era mi peor miedo, y fue exactamente lo que ocurrió. Pero la caída no fue de un día para otro. Fue lenta, casi imperceptible. Un negocio que no salió bien, un socio que desapareció con parte del dinero, gastos que seguían acumulándose como si todo estuviera bien. Yo seguía aparentando, porque no sabía vivir de otra forma. Mientras más difícil se ponía la situación, más me esforzaba porque nadie lo notara. Hasta que ya no pude sostenerlo. Recuerdo el día que cancelé la tarjeta de crédito porque no podía pagarla. Lo hice en silencio, como si fuera una derrota privada. Esa noche me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad, sintiendo que todo lo que había construido era un castillo de arena.
El viento ya lo estaba borrando y yo solo podía mirar. Pensé que la tristeza era por lo que estaba perdiendo, pero con el tiempo descubrí que no era tristeza, era miedo. Miedo a no saber quién era sin todas esas cosas. Miedo a que, si no tenía nada que mostrar, nadie se quedara a mi lado. Y, aunque no quería aceptarlo, ese miedo estaba a punto de volverse realidad. No hay manera bonita de perderlo todo. No hay música de fondo, no hay cámara lenta. Solo ocurre. Y cuando pasa, ni siquiera parece real. Yo estaba en mi oficina, revisando unos documentos, cuando recibí la llamada. Una voz fría, profesional, casi mecánica, me dijo que mi cuenta principal estaba bloqueada por movimientos irregulares. No entendí nada. Pedí explicaciones, pero la persona al otro lado del teléfono no tenía detalles, solo instrucciones, presentarme al día siguiente con un abogado. Colgué, sintiendo que la sangre me bajaba hasta los pies. Intenté hacer transferencias desde mi teléfono, pero todas fueron rechazadas. Llamé a mi socio, y no contestó. Le escribí, y el mensaje no fue entregado. No lo supe entonces, pero ya no volvería a hablar con él. Se había ido con más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó unas horas después, cuando me di cuenta de que sin esa cuenta bloqueada, no podía pagar el alquiler de la oficina ni el de mi apartamento. Y el tercero, quizá el más brutal, fue cuando llamé a algunos de mis amigos para pedir ayuda. Ninguno contestó. Algunos ni siquiera leyeron mis mensajes. Otros respondieron con excusas educadas, promesas vagas, frases como ya veremos qué podemos hacer. En menos de 48 horas, pasé de tener un círculo social lleno a estar completamente solo. En los días siguientes, la situación se volvió surreal. Llegaban notificaciones de pagos rechazados, avisos de corte de servicios, cartas con términos legales que apenas entendía. Intentaba solucionarlo todo a la vez, como un hombre tratando de tapar agujeros en un barco que se hunde con las manos. El golpe final fue perder el apartamento. El administrador me dio 2 semanas para desalojar. Recogí mis cosas, o lo que quedaba, y las metí en cajas de cartón. Mientras embalaba, me di cuenta de que muchas de esas cosas ni siquiera significaban nada para mí. Recuerdos de viajes que no recordaba, regalos que nunca usé, ropa que ni siquiera me quedaba. El apartamento, que antes parecía un santuario de éxito, se veía ahora como un almacén de basura cara. El día que entregué las llaves, me quedé unos minutos parado frente a la puerta cerrada. No lloré. No había lágrimas. Solo un vacío enorme. No sabía dónde iba a dormir esa noche. Ni la siguiente. Me fui caminando con una mochila al hombro y una bolsa de plástico con algunas cosas esenciales. Nadie me acompañó. Nadie me detuvo para preguntar qué pasaba. Durante semanas, viví de sofá en sofá, quedándome en casas de conocidos que me daban hospitalidad por un par de días. Aprendí a dormir ligero, a no deshacer la mochila, a no dejar nada olvidado porque no sabía cuándo tendría que irme. Comía lo que me ofrecían o lo que podía comprar con monedas sueltas. En medio de esa inestabilidad, tuve una noche que marcó un antes y un después. Estaba en una pequeña habitación prestada, sin ventanas, con un colchón en el suelo y una bombilla colgando. No podía dormir. Tenía el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Me levanté, me senté en el suelo y empecé a mirar alrededor. Lo único que tenía en ese momento era la ropa que llevaba puesta, mi teléfono viejo y la mochila. Y ahí me golpeó la verdad, todo lo que había perseguido durante años, todo lo que creía que me hacía feliz, estaba fuera de esa habitación. No quedaba nada. Y sin embargo, yo seguía respirando. Seguía vivo. Tal vez esa era la primera grieta en el muro de mis creencias. No me gustaba lo que estaba sintiendo, pero algo dentro de mí sabía que esa incomodidad estaba arrancando algo podrido.
A los pocos días, llegó el momento más humillante. Tuve que vender varias de mis pertenencias por fracciones de lo que costaban. No por desapego voluntario, sino porque necesitaba efectivo. Ver cómo mis tesoros salían de mis manos por billetes arrugados fue como asistir a mi propio funeral. Pero con cada objeto que se iba, sentía también que una pequeña cadena se rompía. La verdadera soledad llegó cuando entendí que nadie iba a rescatarme. No había un plan secreto para ayudarme, no había alguien esperando para decirme todo estará bien. Estaba completamente por mi cuenta, y en ese silencio brutal, empecé a ver con claridad la vida que había llevado, una persecución interminable de cosas que nunca llenaron el hueco que llevaba dentro. Lo irónico es que, en ese momento, no lo llamaba libertad. Lo llamaba ruina. Pero esa ruina iba a convertirse, sin saberlo, en la única puerta hacia una vida que nunca hubiera imaginado. La primera semana sin un lugar fijo donde quedarme fue un ejercicio de resistencia. Me levantaba temprano, no porque quisiera, sino porque la casa de cada persona que me recibía tenía sus propias rutinas, y yo no quería estorbar. Caminaba por la ciudad con la mochila al hombro, buscando dónde matar las horas sin gastar dinero. Entraba a bibliotecas, a estaciones de transporte, a parques. Aprendí a pasar desapercibido, a no llamar la atención. Las noches eran lo peor. Dormir en un sofá incómodo o en un colchón inflable con fugas te hace consciente de cada hueso que tienes. Pero más que el dolor físico, lo que me aplastaba era el silencio. No el silencio amable, sino ese que te recuerda todo lo que perdiste. En esos momentos, mi mente repasaba una y otra vez cómo había llegado ahí, buscando algún punto donde pudiera culpar a alguien más. Pero no lo encontraba. Una tarde, mientras caminaba por el centro, pasé frente a una tienda donde vendían relojes como los que solía comprar. Me quedé mirando la vitrina, no por deseo, sino por costumbre. Y ahí me di cuenta de algo. Antes, una escena así me habría llenado de ansiedad. Me habría obsesionado con tener uno más, con la idea de que ese objeto me haría sentir completo. Pero ahora no sentía nada. Ni deseo, ni envidia. Solo una especie de distancia. Era como ver un juguete que ya no me interesaba. Y esa sensación, aunque pequeña, fue un alivio extraño. Comencé a notar más momentos así. Ver a alguien presumir su coche nuevo y no sentir el impulso de compararme. Escuchar a conocidos hablar de sus vacaciones y no inventar una mentira para no quedar por debajo. Me estaba desintoxicando, aunque todavía no lo sabía. Un día, uno de mis antiguos compañeros de fiestas me llamó. No para ofrecerme ayuda, claro, sino para proponerme un negocio rápido y sin riesgos. Era un fraude disfrazado de inversión. Antes, habría considerado su oferta. Ahora, lo escuché y me di cuenta de que no sentía ni un gramo de interés. No porque me hubiera vuelto moralmente intachable, sino porque entendía que cada oportunidad de esas era una nueva cadena. Y yo estaba empezando, poco a poco, a romperlas. Pero el cambio no era solo interno. También estaba en mi cuerpo. Comer poco, caminar tanto y dormir mal me hizo perder peso y fuerza. No era saludable, pero me obligó a simplificar. Mi vida entera cabía en una mochila, un par de mudas de ropa, un cuaderno, un bolígrafo, un cepillo de dientes y poco más. Cada vez que la cargaba, pensaba en todas las veces que me había quejado de no tener espacio en closets enormes. Ahora, todo lo que poseía se movía conmigo. Y, aunque era una situación dura, había un alivio brutal en no tener nada que cuidar, nada que asegurar, nada que presumir. Nadie me podía robar, porque nada tenía. Nadie podía usarme como un escalón, porque ya no estaba en esa carrera. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía nada que perder. La verdadera revelación empezó una noche de lluvia. Me había quedado sin lugar para dormir y terminé en una terminal de buses. Encontré un asiento duro y frío y me acomodé como pude. Frente a mí,
había un hombre mayor con una manta sobre los hombros. Me miró y me ofreció un pedazo de pan. Lo acepté, y mientras lo comía, me di cuenta de que ese gesto me llenaba más que cualquier banquete caro que hubiera tenido. No porque el pan fuera bueno, sino porque no había nada detrás de él, ni interés, ni apariencia, ni conveniencia. Solo un ser humano compartiendo lo poco que tenía. Esa noche casi no dormí, pero no por incomodidad. Estaba pensando en todas las cosas que antes me parecían esenciales y que ahora me daban igual. En cómo había pasado de temer la pérdida a sentir que, en el fondo, me estaba liberando. Y eso era aterrador, porque si aceptaba que no necesitaba todas esas cosas para vivir, entonces tendría que admitir que todos esos años las había perseguido por razones equivocadas. Poco a poco, empecé a pasar más tiempo solo. No por rechazo, sino porque el silencio ya no me asustaba tanto. Caminaba sin destino, me sentaba en plazas a mirar a la gente, escuchaba conversaciones ajenas como si fueran fragmentos de una película, y en esa observación me di cuenta de que la mayoría estaba atrapada en la misma rueda en la que yo había vivido: trabajar para comprar, comprar para impresionar, impresionar para sentir que valía algo, y repetir. Yo ya no estaba ahí. No porque hubiera alcanzado una iluminación perfecta, sino porque la vida me había sacado a patadas. Y aunque seguía sin tener claro hacia dónde iba, al menos ya sabía dónde no quería volver. El momento llegó sin fanfarria, sin un discurso motivador, sin una música épica de fondo. Fue una mañana cualquiera. Había pasado la noche en una habitación prestada, con un colchón en el suelo y una ventana que dejaba entrar una luz suave. Abrí los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de revisar un teléfono, ni de pensar en cuentas pendientes, ni de planear cómo recuperar lo que había perdido. Me quedé acostado, escuchando el silencio. Y en ese silencio, algo dentro de mí se asentó. No era euforia ni alivio repentino. Era más como una certeza tranquila. Estaba bien. Sin lujos, sin planes, sin nada que mostrar, estaba bien. Me levanté, me puse la misma ropa de los últimos días y salí a caminar. El aire estaba frío, pero no incómodo. Vi a la gente correr hacia el trabajo, hablando por teléfono, cargando bolsas y mochilas llenas. Algunos iban serios, otros sonreían, pero todos parecían apresurados, como si el día ya les perteneciera a otros. Yo no tenía a dónde ir, y por primera vez, eso no me pesaba. Pasé frente a una cafetería. Antes, habría pensado en entrar solo si era un lugar con buena decoración, mesas bien puestas, ambiente elegante. Ahora me detuve en una esquina pequeña, con paredes descascaradas y olor a café recién molido. Entré. No había más que 2 mesas ocupadas y un hombre detrás del mostrador. Pedí un café sencillo. Cuando lo recibí, lo sostuve en mis manos y me di cuenta de que no lo comparaba con nada. No pensaba si era mejor o peor que otro. Solo lo bebía. Y estaba perfecto. Mientras lo tomaba, recordé cada objeto, cada plan, cada deseo que había creído esencial. No podía evitar sonreír. No porque me sintiera superior, sino porque entendía la trampa en la que había estado metido. Yo no quería esas cosas por sí mismas. Quería lo que creía que me darían: respeto, amor, seguridad. Pero esas cosas no venían en ninguna caja, ni dentro de ninguna llave, ni impresas en una tarjeta de crédito. Salí de la cafetería y seguí caminando. No tenía reloj, pero no me importaba. No tenía prisa. Y ahí lo entendí con una claridad que dolía. La felicidad no es tener lo que quieres, es no necesitar lo que crees que quieres. Es estar bien con lo que tienes aquí y ahora, incluso si es poco, incluso si es nada. Ese día me senté en un parque. El mismo parque donde meses atrás había conocido al hombre que me dijo que, al no esperar a nadie, era más libre que la mayoría. Me hubiera gustado encontrarlo y decirle que ahora entendía lo que quiso decir. Que la libertad no siempre se siente como un premio al principio. A veces se siente como un castigo, porque te arranca de golpe las muletas que llevaste toda la vida. Pero cuando empiezas a caminar por tu cuenta, cuando ves que no necesitas apoyarte en nada más, entiendes que ese vacío es en realidad espacio para moverte. No voy a mentir, sigo teniendo días difíciles. Hay momentos en los que extraño ciertas comodidades, en los que siento el peso de no tener un plan claro. Pero ahora sé que eso no me define. Antes,
Cualquier pérdida era una tragedia. Ahora, cada pérdida es una oportunidad de ver qué tan ligero puedo viajar. No me convertí en un santo ni en un gurú. No renuncié a todo voluntariamente para dar un ejemplo. La vida me despojó a la fuerza, y yo tuve que aprender a no pelear contra eso. En ese proceso, descubrí algo que nunca hubiera encontrado de otra forma. La verdadera libertad es no depender de nada para estar en paz. Cuando lo entiendes, ya no vives buscando más. Vives cuidando menos. No porque no te importe, sino porque sabes que lo esencial no se compra, no se guarda, no se muestra. Se vive. Esa tarde, mientras el sol caía, me di cuenta de que mi vida ya no era una vitrina. No tenía nada que exhibir. Pero lo que tenía era mío de verdad. El silencio, el aire, el café caliente, la capacidad de sentarme en un banco sin sentir que estoy perdiendo el tiempo. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier cosa que alguna vez poseí. Entendí que la felicidad no era una meta, sino un estado que llega cuando dejas de correr detrás de cosas y empiezas a caminar contigo mismo. No es un premio que recibes al final, es un camino que se abre cuando dejas de cargar lo que no necesitas. Y ahí, sentado en ese parque, con el viento frío golpeándome la cara, supe que no quería volver a la vida que tuve. Porque esa vida, aunque llena de cosas, estaba vacía de mí. Ahora, aunque mi mochila sea ligera y mis bolsillos casi estén vacíos, mi vida está llena. Y no por lo que tengo, sino por lo que ya no necesito. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que viene en el próximo vídeo. Dale me gusta y cuéntame en los comentarios qué parte te hizo sentir más vivo.